Bueno, vamos entonces. Oye, bueno, vamos a partir porque todos empiezan a llegar más tarde. La verdad, las cosas que en este jueves minero, conversamos con Carolina Merino Lobos. Carolina es abogado y ya tenemos hartos socios abogados, son como 10. Y de todas maneras, como se había salido de BHP y se le ocurrió ir a estudiar a Estados Unidos, y se volvió un ratito. Entonces, en esta vuelta, la idea es tomarla y que nos cuente un poco de su experiencia en BHP, de lo que ella tiene, y de sus 15 o 17 años. ¿Cuántos años son, Carolina, en BHP? No pregunto más, no, ni No, ni una 13, palabra. 13. 13, 13 años. ni una palabra más, digo. 13, sí. Que todos los de por acá pasan de 33 para arriba. Bueno, en todo caso, yo les quiero contar que Carolina, yo la conocí de pequeña porque es hija de un compadre mío, el Juan Eduardo Merino Collao, y el Lalo, que nos fuimos a Chuqui. En Chuqui estuvo en la concentradora muchos años y allí Carolina obviamente hizo sus primeros estudios de niñita por allá por Chuqui. Sí, Así que fui algo, comunidad, fui claro, parte de la comunidad. claro, algo le queda de los mineros de todas maneras, y después se le ocurrió entrar a la minería, porque le pasa a varios de los hijos de los mineros que han estado en este instituto, cuyos hijos al final se ligan de alguna manera con la minería, lo cual es súper rico. Bueno, Carolina Merino, yo les cuento que es abogado, pero que cuente ella misma. Carolina, ¿quién eres tú? A Oye, ver, veamos. primero muchas gracias por la invitación y por estar en este grupo. Lo bueno es que se ve que, o sea, que vamos a tener una conversación probablemente muy técnica, pero también con varios conocedores. Entonces hay cuestiones que probablemente nos vamos a poder saltar. Les cuento, yo efectivamente soy abogada, he trabajado en minería y en proyectos. Desde el 2008 más o menos partí en energía, en proyectos de energía en BHP y después siempre en equipos multidisciplinarios y la verdad es que nunca desde la fiscalía. Entonces mi aproximación y de hecho a mí me gusta decirlo, pero yo partí en BHP como analista de negocio y tenía prohibido emitir opiniones legales, porque eso solo lo hacía la fiscalía, que la práctica era como, uno al final igual sigue siendo abogado y emite opiniones legales, pero era como para dejar bien claro que el approach era distinto. Y en base a mi experiencia en el proyecto Kellar, que primero fue Central Termoeléctrica a carbón y después pasó a gas, pasé al equipo de asuntos corporativos como jefe de Pampa Norte. Y ahí el desafío principal era la aprobación de la continuidad de Cerro Colorado, seguir extrayendo agua de Lagunilla, que ya era un acuífero impactado, y obtener aprobación en consulta indígena de comunidades indígenas, que también eran uno de los primeros procesos de consulta indígena con el reglamento en Chile para minería y con comunidades que están cerca del Rajo y cerca de la toma de agua. Ahí también estuve en el proyecto SGO con comunidades y ahí a cargo de comunidades, comunicación externas y relaciones de gobierno. Después un cargo mucho más focalizado en comunidades y asuntos indígenas, pero a nivel de las Américas, y después ya un cargo mucho, mucho más corporativo y de estándares. Y de ahí la pausa para un poco refrescar conocimiento y ordenar lo que había aprendido en la práctica con un máster en sustentabilidad en Colombia. Por eso es que estoy entre allá y acá, estoy desde enero en Nueva York. Y la presentación de hoy día, como les decía, es tratar de ver las tendencias globales y en base a esas tendencias globales ver que lo que está pasando en Chile es bastante parecido. Y lo que uno puede ver también es que hay un nivel de políticas públicas, hay un diagnóstico que es
que es bastante, o sea, que es bastante realista, y hay una definición de ambiciones que son muy ambiciosas. Entonces ahí es donde se nos genera, y ahí es lo que vamos a conversar más tarde, de cuando se genera la brecha entre lo que podemos realmente hacer y cuáles son las expectativas sociales. Entonces, la presentación la voy a organizar, por favor, o por el chat o levantando la mano, me van interrumpiendo, van haciendo preguntas, pero la idea es principalmente dar como las directrices o las tendencias generales. Voy a hablar muy poco de regulación específica, sino que más bien de tendencias, precisamente por el nivel de incertidumbre que tenemos, pero ir viendo qué es lo que se puede hacer como minería. Eso, entonces les voy a compartir la presentación. Oye, Carolina, antes que parte, era Dígame. bien interesante, la otra vez conversábamos, nos contaras un poco, que cuando te fuiste a hacer posgrado, bueno, una decisión muy importante y uno la tomo cuando ya no es muy cabrito en este caso, pero tú te encontraste con muchos cabritos allá y te diste cuenta que la minería chilena realmente tenía su parte top. Me gustaría que nos Es que contara un poco de eso. sí, eso es súper importante tenerlo presente, y por eso me gusta hablar de tendencias globales, porque el tamaño de la minería, el tamaño de las inversiones es un tamaño que solo se entiende en el marco de grandes inversiones y por lo tanto, es un nivel, la gran minería tiene un nivel global, y la característica de los impactos, las características de las comunidades con las que la minería se relaciona, hace que los estándares tengan que ser desde hace mucho tiempo atrás mucho más altos que el común de otras industrias. Entonces, en Estados Unidos, si bien tienen una experiencia en minería, eh, su foco es mucho más tecnologías de la información, retail, financiero. Entonces, la capacidad y también puede ser por perfil en Estados Unidos, que es más liberal, eh, la regulación y las exigencias las empresas no tienen el mismo nivel que la minería. Por lo tanto, el conocimiento en minería es de estándares mucho más altos. También tenemos que asumir que es porque tenemos impactos más altos, pero no tiene nada que ver. O sea, de partida, ni siquiera, por ejemplo, reportes de sustentabilidad, que para nosotros son algo básico, hay muchas empresas que no los hacen, que no los tienen. Hay mucho tema con reportabilidad, y eso es más o menos, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario. Expone nomás y partamos con el tema y te vamos a escuchar y después te interrumpimos al final, salvo, como no somos tantos, salvo alguien tenga que ir a levantar la mano por Sí, cosas no, yo iré específicas. haciendo pausas también en el momento. Ya, ok, dale nomás. Ahí deja ponerlo en... ahí se ve como presentación, ¿no es Sí, cierto? sí, perfecto. Ya, listo. Entonces vamos primero vamos a ver tendencias globales, un suma minería, los elementos del diálogo, y después derecho a pueblos indígenas y consentimiento y los desafíos que hay ahí. Y ahí la idea es poder abrir la conversación, pensar en preguntas, pensar en los que tengan experiencia en alguna consulta indígena, en alguno de los procesos de diálogo, también súper buena oportunidad para compartirlas acá. Entonces, las tendencias globales que de nuevo son muy similares a lo que pasa en Chile. Eso también es tenerlo súper claro. O sea, lo global al final igual es local. Y es importante, y de repente aprendemos de lo global, o a veces vamos más adelantados, más atrasados. Entonces, hay un diagnóstico que es de consenso a nivel global, que es el tema de la emergencia ambiental. Y esa emergencia ambiental no es solo cambio climático, y eso también es importante tenerlo claro, sino que es cambio climático, es biodiversidad y es manejo de residuos. Entonces, todo eso es lo que está empezando a generar ya una urgencia y una ansiedad a todo nivel de que el sistema de desarrollo económico, el modelo de desarrollo económico, está entrando en cuestionamiento y tiene que cambiar.
El otro diagnóstico de consenso son los niveles de desigualdad, que generan incertidumbre y que generan crisis. Y lo otro también en que hay consenso es desconfianza en las instituciones y los mecanismos de representación. O sea, uno ve esto y podría decir, tal vez no con la primera prioridad en emergencia ambiental y cambio climático, también es un tema que se replica en Chile, en Sudamérica, en el norte global y en el sur global. Entonces, las respuestas van en temas de los pilares del desarrollo sostenible entendidos como sociedad, enfrentar los temas de desigualdad, medio ambiente, enfrentar estos 3 emergencias ambientales, cambio climático, biodiversidad y manejo de residuos, y lograr crecimiento económico o actividad económica suficiente como para seguir satisfaciendo las necesidades de toda la población, pero pensando de una manera más equitativa. Y como ya lo anticipaba, la transición energética es la que se está tomando la agenda, y eso, en el caso, y para todo esto tiene riesgos y oportunidades, porque las oportunidades, por supuesto, son de partida la oportunidad de enfrentar el cambio climático y empezar y conseguir la meta de net cero emisiones al 2050 y empezar, o sea, nosotros ya estamos viendo cuáles son los impactos. Yo diría que a nivel de hemisferio norte es aún más fuerte, hay más conciencia, hay más preocupación, pero todavía no hay capacidad de cambiar los modelos de conducta y ni de cambiar la manera de hacer negocio. Entonces hay mucha presión y mucha ansiedad por innovar, pero todavía es muy difícil bajarlo. Y el riesgo de que sea solo la transición energética la que se tome la agenda es que biodiversidad, manejo de residuos y desigualdad social empiezan a quedar un poquito más atrás, y el problema que se da es que no se enfrentan de manera conjunta, sino que se van haciendo trade-off en que pueden ir quedando incluso más atrás. Y en cuanto a los players o los jugadores, siempre está vinculado a ONGs y sociedad civil, de ahí pasa a los organismos multilaterales, y ahí está la relevancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, que están de a poco tomando más tracción, los principios rectores de derechos humanos, que están tomando tracción, y les voy a contar más adelante por qué, y la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas y el Convenio IT 169. O sea, esos son temas que están cada vez asentándose más. Y otros jugadores muy relevantes también, más o menos el 2017, el CEO de BlackRock, que es el primero o el segundo fondo de inversión más grande a nivel global, hizo un llamado a las empresas en las que BlackRock invierte de cuál era su compromiso con la sustentabilidad. Y eso generó todo un movimiento de empresas, y también de empresas en minería, que cambiaron propósito, que empezaron, por ejemplo, a emitir declaraciones públicas de que estaban de acuerdo con los principios rectores de derechos humanos y empresas, de acuerdo con el tema de los pueblos indígenas, con compromisos de control de cambio climático, y con una serie de compromisos que se empezó a hablar mucho más del ESG, medio ambiente, sociedad y gobernanza. Tanto empezó a haber activismo de accionistas, clasificadores de riesgo metidas a tanto nivel y con tanta presión y con tanta también actividad al final financiera, que empezó a generar bonos y premios y markup y markdown, que este año la SEC en Estados Unidos por su parte y la Unión Europea por otro, dijeron, ¿saben qué? Nos vamos a ordenar un poquito, y si usted quiere ser verde, porque ahora todos quieren ser verdes, todos quieren ser sustentables, la Unión Europea hizo la taxonomía, que en la práctica lo que dice es, usted, para tener un sello que habilite a los fondos de inversión a decir que está invirtiendo en empresas sustentables, tiene que cumplir
con este y este y este requisito, y básicamente es, no tiene que impactar esto, el medio ambiente en estos aspectos, tiene que tener compromisos en estos otros, y tiene que suscribir y guiarse por los principios rectores de derechos humanos y empresas. La SEC hizo algo parecido, mucho más focalizado, eso sí, en cambio climático. ¿Y por qué me quiero levantar este tema? Como lo decía al principio, el tema del lenguaje que se está usando y de las expectativas que se están generando, no necesariamente tiene que ver con la capacidad de implementar estas expectativas en terreno o a nivel operacional. Sin embargo, las empresas multinacionales y los organismos multilaterales ya los están tomando y están presionando para que eso suceda. Y es relevante también para Chile porque esos fondos de inversión, al final, pensemos en nuestros compradores finales, por ejemplo, los productores de autos de autos eléctricos, están también con esta presión por tener este sello verde, y por lo tanto esas exigencias vienen a sus proveedores, y en minería vienen de las grandes empresas de minería a sus proveedores, y ahí es donde se desarma un poquito más el tema. Y de estas tendencias globales podemos pensar también que son bastante parecidas a las tendencias nacionales y a las tendencias locales, con menos Wall Street, con menos Europa y eso, pero en la práctica son más o menos las mismas, lo mismo que está detrás. ¿Y por qué? Porque lo que se busca es inversiones de largo plazo seguras. Y frente a la incertidumbre, frente a los momentos de cambio, frente a la emergencia de nuevas tendencias, los fondos de inversión dicen: yo quiero algo que no me lo cierren a mitad de camino y no tenga problemas tampoco ni reputacionales ni de ingreso a país. Entonces, cuando pasamos a minería, y acá empezamos ya el foco en minería, tenemos que pensar que minería del cobre, y más bien gran minería, es equivalente a un país, es equivalente a política pública. La gran minería transforma la economía, la sociedad y el medio ambiente. Y esas dimensiones, por lo tanto, pues sabemos que en economía es infraestructura, es tecnología, es empleo, son tributos, son inversiones, son divisas que entran. Sabemos por experiencia en Chile que seríamos otro país con o sin minería. Y eso no es menor. Necesita una regulación, necesita una estabilidad, necesita una manera de ser del país además. En términos de sociedad o comunidad, lo común es que se dé en zonas apartadas, que por lo tanto, si es que están pobladas, están con población vulnerable, y si se llegaran a poblar porque atraídas por la minería, no van a contar con los servicios necesarios. Hay, por lo tanto, por lo general, una ausencia de Estado, porque por presupuesto, por capacidad organizativa, el Estado no llega a las zonas apartadas. Hay población vulnerable y también hay alta presencia de pueblos originarios. Entonces, y en temas de medio ambiente ya sabemos el uso intensivo de energía y agua, el manejo relave, la biodiversidad y el ruido y calidad del aire. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Con esta tendencia global y con también con las expectativas nacionales y el tema nacional, el desafío de sostenibilidad sigue siendo reducir impacto, actualizar la oferta de valor e integrar estos tres pilares. ¿Por qué? Porque ya no se acepta y ya no nos sirve nuestra oferta de valor en economía. Principalmente, además, porque ya son yacimientos que llevan, en el caso de Chile y a nivel mundial, son yacimientos que tienen 10, 15, 20, 30, 40, 50 años ya operando. Entonces el nivel incremental de empleo va a ser solamente en los momentos de construcción. Y además tenemos que pensar en el futuro del trabajo, en que viene tecnología, en que probablemente, de hecho, los empleos
menos técnicos y con menos calificaciones van a dejar de existir. Por lo tanto, nuestra oferta de valor a esas zonas apartadas en que hay ausencia de Estado y que hay población vulnerable ya no vale. Y lo que puede pasar es más bien que el foco esté en tributos y no en que esto otro se levante. Ahora, precisamente porque es una industria de estas dimensiones y con este impacto y efecto en la sociedad, en el medio ambiente y en la economía, es que como habilitadores siempre necesitamos leyes y reglamentos claros, también necesitamos instituciones robustas y necesitamos sobre todo una opinión pública conocedora, que no tenemos. Instituciones robustas que tenemos, pero no a nivel transversal país. Tenemos instituciones robustas, pero necesitamos mucho más robustas en regiones y mucho más robustas en regiones donde la minería no es la primera actividad. O sea, yo les diría, puede ser que tenga el sesgo, pero para mí Antofagasta es una región que sí tiene instituciones robustas relacionadas con minería, pero no pasa lo mismo con las otras regiones. Y aún así se ve bastante desafiada, más todavía con lo que viene. Y lo otro que tenemos y que no tenemos, pero que es necesario, una opinión pública conocedora. No es solo una opinión pública que entienda de minería, que tenga algún contacto con minería, que en nuestro país tampoco es muy evidente que se dé. Somos un país centralizado, somos un país que además las decisiones se toman acá, incluso en las regiones mineras no necesariamente ese vínculo existe mucho. Y lo que tenemos también que tener claro es que nuestro rayado de cancha ya no es, o nuestro entorno regulatorio no es solamente las leyes y reglamentos. Precisamente por cómo de alguna manera hay un desacople o la sociedad es más dinámica, las tendencias son más dinámicas, por lo tanto para tomar decisiones el rayado de cancha son también los reportes financieros y no financieros, las licencias ambientales por supuesto, la clasificación de riesgo que queremos que tiene el país o que tiene la empresa, los compromisos corporativos, las campañas en contra o a favor, las sanciones, los convenios bilaterales, los estándares internacionales, etcétera. O sea, ya tenemos que pensar que no me basta con la licencia ambiental, ni me basta con la concesión. Yo creo que eso lo tenemos todos súper claro, pero por lo tanto el trabajo de preparación y todo lo que tenemos que hacer es bastante más desafiante. Cuando tenemos este desafío, el cambio que se requiere es de transformación. No basta, o sea, lo que estamos haciendo ahora se necesita una transformación y se necesita partner en instituciones sólidas, se necesita partner en regulación también y alguna comunidad que conozca. Por supuesto, a lo mejor es demasiado ambicioso si no lo hemos logrado en 150 años, tener una sociedad chilena que conozca de minería, al menos las regiones mineras deberían conocer mucho más de minería. Y para conocer más de minería tienen que estar más metidas también en cómo funciona la minería. Por lo tanto, y aquí empezamos a hablar de diálogo y empezamos a hablar de cómo generamos estabilidad de largo plazo. Tenemos que considerar que nuestros stakeholders o nuestras contrapartes en el diálogo no es solo la autoridad y no es solo la comunidad. Tenemos también una gama de stakeholders que se interrelacionan y que tienen que también tener alguna sede. Está el imperativo de innovación y de alguna manera el desafío es generar un diálogo multiactor, tener mesas. Las asociaciones gremiales pueden ser un tremendo aporte, el gobierno y los servicios públicos, por cierto, no lo podemos hacer solos, pero necesitamos una sede un poquito más establecida. Ahora, con eso ya armado, pensando que tenemos, que estamos parados en un proyecto,
que genera, en que queremos continuidad o queremos expansiones, o incluso pensando en un nuevo proyecto, y asumido que está todo este entorno detrás, una empresa evalúa sus riesgos e impactos socioambientales basada en el relacionamiento comunitario, con una base de conocimiento experto, en que se tienen que instalar protocolos y procesos, y en que la vinculación interna es súper relevante. No basta con que, y pasa mucho que los equipos de comunidades, en algunas empresas, en otras no, los equipos de comunidades, por ejemplo, están separados de los equipos de medio ambiente. Cuando están juntos los equipos de medio ambiente con los equipos de comunidades, gracias, están separados de la operación, y con suerte tienen más vínculo con el proyecto, pero una vez que el proyecto se entrega, esos equipos se cambian. Entonces, la vinculación interna es súper relevante, porque es la que va levantando los riesgos, y es la que va levantando, cuando se levantan los riesgos, se toman las decisiones. Los equipos de medio ambiente y de comunidades no son los que toman las decisiones de negocio, y son las decisiones de negocio las que producen los impactos, y son las decisiones de negocio las que a veces pueden no estar vinculadas pueden tener expectativas mayores, así como la sociedad tiene expectativas mayores de lo que puede entregar la minería y las decisiones de negocio tienen expectativas mayores respecto a lo que se puede conseguir y a los plazos en que esto se puede conseguir. Ahora, ¿qué es lo que se necesita para una vinculación significativa? Y esto está como en el ABC, tiene que ser en ambas direcciones, tiene que ser de buena fe, consecuente y permanente. Y lo que tenemos que tener, perdón, adelante. Y acá lo que hay que tener claro es que estamos en una situación de desbalance de poder, de expectativas y de sensación de desconfianza muy grande, así como está la desconfianza en las instituciones, la desconfianza en la minería, y la historia de pasivos ambientales también juega en contra. Entonces, estamos yo creo que no es necesario decirlo, pero estamos en un momento en que, si aún haciendo esfuerzos y aún estando con los más altos estándares, no tenemos el beneficio de la duda, ni mucho menos. Ahora, ¿qué pasa con minería y pueblos indígenas? Y esto tiene que ver también con lo que pasa a nivel global y lo que pasa a nivel local. Las compañías mineras, la mayoría reconocen que tienen parte relevante de sus operaciones cerca o sobre territorios indígenas, al menos parte. Se estima que al menos el 50% de los yacimientos están en territorio indígena a nivel global. Por esta tendencia internacional, en su gran mayoría reconocen derechos de los pueblos indígenas, reconocen territorio, incluso antes o más allá de que de las legislaciones internas, que lo hagan las legislaciones internas, o sea, las empresas toman la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración de Derechos y Derechos Humanos para hacer estas declaraciones. En el ICMM, la mayoría se van con el concepto del consentimiento previo, libre e informado del ICMM y la Guía de Buenas Prácticas Indígenas del ICMM, y ahí lo relevante es que el ICMM no es ¿Qué son las siglas, Carolina? Que son muchas siglas. Perdón. El ICMM es el Consejo Internacional de Minería y Metales. Ya. Por lo tanto, están todas las empresas a nivel global. Es como un consejo minero, pero ve solo minería metálica, y están todas las empresas metidas ahí, y son los que van generando estándares. Está metido en los estándares de relave, de participación, y el 2015 sacó una declaración en que
Después de mucha negociación interna, porque es como una mini ONU de las compañías mineras, en que estaba de acuerdo con él, en que apoyaba el consentimiento, los principios de consentimiento previo, libre e informado de parte de los pueblos indígenas para impulsar proyectos nuevos o proyectos que cambian sustancialmente el footprint de la operación. Y ahí el único alcance que hacía es que buscan el consentimiento previo, libre e informado. La intención es, y acá me dicen si necesitan más antecedentes de lo que significa consentimiento previo, libre e informado. Lo único que dice es, yo hago todos mis esfuerzos, pero si aún haciendo todos mis esfuerzos, y si la legislación nacional lo permite, si aún haciendo todo mi esfuerzo no obtengo el consentimiento, me reservo el derecho de definir si sigo o no sigo con el proyecto. La práctica es como, hago todo lo posible, pero si después, si aún haciendo todo lo posible, considero que la negativa no es razonable y que he hecho efectivamente todo lo necesario para minimizar impacto, para repartir beneficios, etcétera, lo hago igual. ¿Cuáles son dos empresas? Puede que haya más, pero dos empresas que tengo identificadas, que van incluso más allá y que dicen, yo solo voy a hacer proyectos si tengo el consentimiento previo, libre, informado de los pueblos indígenas en donde estén mis proyectos o las operaciones, BHP y Río Tinto. ¿Y por qué? O sea, que por lo tanto van más allá del ICMM y se podrían parecer un poquito, pero no tanto, a la exigencia que se está levantando ahora a nivel constitucional, pero no en ningún caso tan extrema como lo que está la exigencia constitucional. Entonces, CPLI es consentimiento previo, libre e informado, también todo esto se hace en base a estándares, no es si bien se implementan, se busca tener liderazgo, nadie inventa un estándar o inventa algo distinto. Entonces a lo que se van es al IFC, ese no me acuerdo cómo se llama, pero es como la Corporación de Inversión, Foro de Inversiones, es la International Finance Corporation. Eso, gracias. Sí, el principio del Ecuador. Tal cual, eso es. Sí. Que son estándares súper altos que todos aspiran pero el IFC 7 en particular, que es de pueblos indígenas, es más alto que el ICMM, es más alto que el OIT, que el convenio 169, porque dice, siempre voy a esperar el consentimiento del pueblo. Solo va a implementar el proyecto teniendo el consentimiento. Codelco tiene el compromiso de reconocer y apoyar el desarrollo de los pueblos indígenas. También, porque es parte del ICMM, también está con ese estándar de consentimiento previo, libre e informado que se reserva el derecho si es que no lo obtiene. Albemal le reconoce y apoya, estoy viendo más o menos cuáles son las que tienen presencia acá, reconoce y apoya a pueblos indígenas y hace mención general al consentimiento previo, libre e informado, y SQM reconoce presencia de sus pueblos indígenas. ¿Por qué todos lo hacen? Porque hay exigencias de fondos de inversión, hay exigencias de reportabilidad. No es solamente una declaración de buenas intenciones, no es porque quieran ser los más progresistas, es porque se ven forzados y obligados para tener una buena calificación y para no entrar a una lista negra en que nadie compra acciones de una minera porque no está cumpliendo con estos temas. Se están adelantando. Así como hay ya las empresas de petróleo están en una lista negra y hay muchos fondos de inversión y inversionistas institucionales que no los toman por una cuestión de principio, independiente que sean mal o buen negocio, en minería está pasando lo mismo. Entonces, teniendo todas estas... Ahora, lo importante también de decir que todo esto significa que muchos proyectos no se pueden hacer porque no se obtiene el consentimiento.
En el caso de BHP, por ejemplo, Cerro Colorado tuvo el consentimiento de la mayoría de las comunidades en consulta indígena, salvo una asociación indígena. No está claro si con esta norma, el 2015, por lo tanto, tuvo su licencia ambiental porque el estudio de impacto ambiental y la consulta indígena, o sea, la consulta indígena no era vinculante, había una comunidad que no concurrió, ni siquiera se negó, sino que no concurrió. No está claro si ahora, siguiendo esta norma, ese proyecto habría sido viable o no. Para la extensión de agua del proyecto Monturaqui, no se obtuvo el consentimiento y BHP, por lo tanto, no continuó, incluso teniendo la posibilidad de haber tenido la licencia ambiental para seguir extrayendo agua de Monturaqui. Lo otro relevante también es que, por ejemplo, en el Salar de Atacama no ha habido ninguna aprobación en consulta indígena en los últimos 10 o 12 años. La única aprobación la tuvo Albemarle, con un proyecto que ya estaba, que había iniciado antes, y con un acuerdo de reparto de beneficios que equivalen al 3% de las ventas, pero ninguno más. SQM no ha entrado en consulta indígena porque tuvo el acuerdo directo con Corfo, y ahí el colega del Ministerio de Minería me puede ayudar si es que hay algún tema que se me está pasando. Pero esto que suena tan bonito en la práctica es que es muy difícil de cumplir. O sea, BHP todavía no lo tiene, Río Tinto no lo sé. Y esto surgió, el compromiso del IFC 7 de Río Tinto surgió después de un impacto a cuevas con patrimonio cultural indígena de 500, 600 años que se destruyeron en una ampliación de mina. Entonces, y que tuvo mucho cuestionamiento en Australia y que a partir de eso cambió todos sus estándares, y uno de los temas que comprometió fue el IFC 7, y frente a eso BHP, que en tamaño y en reputación son equivalentes, no se podía quedar atrás y subió también. Pueden haber, por supuesto que hay otras explicaciones, pero esa es la más evidente. Entonces, teniendo toda esta presión, ¿cómo se implementa? ¿Cuáles son los estándares? Y esto también les pido disculpas a los que ya tienen experiencia en relacionamiento comunitario en pueblos indígenas, que pueden ser temas repetitivos, pero que es relevante. ¿Qué es lo que se busca siempre cuando se hacen estos acuerdos, cuando se busca obtener el consentimiento? Primero es asumir que hay un desbalance de poder brutal. Aunque en el momento no se sienta, el desbalance de poder es brutal. El problema que hay es que cuando la empresa entra a negociar es porque quiere sacar adelante un proyecto, y ahí el poder negociador de la comunidad indígena se eleva. Pero si no tuviera de por medio un acuerdo específico y la operación estuviera ahí, el desbalance de poder es evidente, en términos de levantar quejas, en términos de pedir reparto de beneficios, en todo lo que uno pudiera decir una relación equitativa. Que los aspectos culturales son súper relevantes y que por lo tanto no se puede negociar como se negocia ni con una comunidad urbana o rural que no sea indígena, y mucho menos con cualquier otra contraparte. Por eso mismo es muy común, desde hace años, nosotros en BHP lo hicimos a partir del 2013 y como que no se entendía mucho al principio, es que se les ofrece apoyo y financiamiento para asesoría experta independiente. Había cuestionamientos porque algunas partes pensaban que lo que estábamos haciendo era comprar voluntades, y desde otro punto de vista también se decía, oye, pero eso es, ¿para qué te estás disparando tú misma en los pies? ¿Cómo le vas a estar pagando para que litiguen contigo? Pero en la práctica es súper necesario para tener un diálogo técnico, experto, y entregar toda la información necesaria. Lo que es relevante acá es que tienes que tener voluntad de entregar toda la información necesaria.
sabiendo que va a haber un tremendo escrutinio. Y lo otro también que es crítico es el involucramiento de los servicios públicos, que como vemos, que son localidades apartadas, con estados que no tiene capacidad o la misma capacidad que puede tener una empresa de dedicarle tiempo y funcionarios, no necesariamente están. Ahora, lo otro también que es súper relevante tener claro, perdona que no lo haya dicho antes, es que en realidad en un proyecto que se somete a evaluación ambiental, el que tiene que llevar todo el relacionamiento y el que tiene que en la práctica obtener el consentimiento, el que genera todo el relacionamiento, no es la empresa minera, es el Servicio de Evaluación Ambiental. La responsabilidad es administrativa del Estado de obtener el consentimiento del pueblo indígena. Pero si no hay pero por supuesto no va a tener nunca la misma capacidad que tiene una empresa minera de la gran minería para financiar y tampoco tiene la misma urgencia. Por lo tanto, si no se hace por parte de la empresa, es mucho más difícil todavía obtenerlo. Y si no se hace desde mucho antes, es también prácticamente imposible obtenerlo, porque la comunidad siempre, en el caso de la consulta arreglada, siempre tiene la posibilidad de decir, no me interesa conversar con el titular del proyecto, me basta con la información que me entrega el Servicio de Evaluación Ambiental. Por lo tanto, puede ser que el diálogo nunca se dé. Y el consentimiento mucho menos. Lo otro también es pensar siempre en una aprobación amplia, no quedarse solo con los dirigentes, respetar los procesos, respetar las costumbres, pero asegurarse que las directivas siempre estén entregando la información a sus bases, las directivas de la comunidad indígena, y pensar siempre en indicadores, procesos y la misma empresa tener capacidades, tiempo y recursos internos para tenerlos a disposición de que estos acuerdos se cumplan. Eso. Hay mucho más que hablar. Yo creo que ahora lo bueno sería empezar a pensar en preguntas. Ok, Carolina, gracias. Oye, realmente uno que no está metido en esto y es más de ingenierías duras, por Dios, que es complicado el tipo de cosas, o sea, que cumplir. Y si no, te come el león siempre, ¿no? Porque es el uno, el otro, y para hacer un proyecto es sumamente difícil para cumplir estos acuerdos del año 2015, y eso hace de que después pueden quedar recursos y riquezas escondidas o atrapadas. Entonces, no sé hasta qué punto hay que llegar a alguna... Bueno, se supone que hay que llegar a acuerdo, porque si no, no se saca nada, po. No sé, mi sensación me queda una sensación amarga que pucha que es difícil poder cumplir para poder con un yacimiento, o sea, como que te quedan muy como casi con camisa de fuerza, o no, me equivoco. Yo te diría que el tema es, estamos en un momento crítico o en un momento de conflicto, estamos como en el momento bajo en que incluso no existe, ¿cuál es mi opinión? Esta es una opinión personal. Si no existiera la norma, el consentimiento previo, libre, informado, el convenio 169, probablemente hay dos cosas podrían haber pasado. Mi sensación es que si no existiera hasta el 2019, porque ahora ya el escenario es súper distinto, si hubiera existido, igual los proyectos se habrían implementado. Y las comunidades indígenas no tenían, no sé si ahora tienen, la agencia o la capacidad para... Ahí hay una manito levantada, Juan Pastel. Sí, Juan Pastel. Sí, muy corto para ir en el mismo tono, digamos. Yo creo que todo esto tiene que ver con el involucramiento muy temprano, de una manera voluntaria,
en la relación directa entre el responsable de desarrollar el proyecto y las comunidades, sobre todo la comunidad organizada, digo. Eso facilita mucho las cosas porque normalmente al comienzo es duro el tema, pero se van limando y se van encontrando puntos de encuentro y eso facilita el lograr lo que hoy día estamos llamando licencia social, digo. Sí. Hay un ejemplo, varios ejemplos en los que yo he participado, digamos, y eso ha funcionado bien. Pero siempre se encuentran algunas posiciones un poco fundamentalistas, digamos, pero esas hay que respetarlas nomás y tratar de responderla, digamos, no entrar en un choque con gente que de repente tiene otra forma de ver el tema o algún otro tipo de interés. Entonces yo creo que como minería debemos adoptar esa costumbre de iniciar un involucramiento temprano, un contacto muy temprano, cuando se empiezan a desarrollar las iniciativas de un negocio ambiental, perdón, un negocio minero, un negocio, porque es preferible crecer con gente que participe en la solución que esperar cuando ya uno cree que está muy avanzado y se enfrenta al cuestionamiento de cosas que podría haber resuelto con tiempo suficiente, digamos. Sí, que no es tan común. Marcelo. Carolina, muy interesante tu presentación. Yo te quería hacer una pregunta. Tú mencionaste la palabra de transformación, pero ¿cómo ves tú la transformación que tiene que hacer el mundo corporativo? Como tú misma lo dijiste, las decisiones son decisiones de negocio. Entonces, ¿cómo ves tú ese cambio donde estas variables ambientales, comunitarias, son realmente percibidas como una variable fundamental del negocio para que éste sea exitoso? Y por lo cual detrás de ello hay todo un despliegue de recursos y de estrategias y de actividades que se desarrollan para lograr ese objetivo. Sé que es súper buena la pregunta porque yo veo que hay una brecha y que hay como distintos niveles. Hay un par de empresas en que el nivel corporativo, porque está expuesto a los cuestionamientos de los fondos de inversión y a la bolsa en Londres o a la bolsa en Australia, a la bolsa en Londres yo diría más, lo tienen incorporado, intentan ponerlo en los scorecards, en los KPI y empiezan a bajarlo, pero eso pasa a ser el corporativo en una oficina en Melbourne o en Londres. La bajada operacional es muy difícil, a pesar de que existan las declaraciones, porque no entra dentro de la manera de operar, por lo tanto es como hay un paso forzado en que todas las veces tienes que volver a levantarlo, pero yo tengo la sensación de que los cambios tienen que ir yendo cada vez más rápido porque ya la resistencia no sirve de mucho. Lo que sí, y acá voy a dar otro ejemplo que es parecido a lo que pasó, y voy a dar un ejemplo de BHP. BHP estuvo mucho tiempo, antes del 2015, impulsando balance de género o incorporación de las mujeres a la empresa, y no subía ni 1%. Y tenía champion de género hasta que llegó y dijo, ya vamos a hacer un compromiso público, balance de género al 2025, 3% de aumento incremental cada año, y lo ponemos en los KPI, sin ningún plan, sin ninguna... Yo diría que es más fácil que el tema ambiental y comunitario, pero de alguna manera generó la atracción y generó el cambio en comportamiento después de 5 o 6 años. Y ya el tema está un poquito mejor. Se generó una cultura de lo que se dice, lo que no se dice, se levantaron los temas y de a poco la organización entró en línea. En el tema
medioambiental y comunitario que están súper ligados, es mucho más difícil porque tampoco es visible en la operación. O sea, yo creo que seguridad es mucho más evidente. Se levantan los temas de seguridad, se para la operación, hay una cultura que también fue un proceso y un aprendizaje instalarlo, pero los impactos medioambientales, los trabajadores y las trabajadoras no viven ahí, están metidos en el campamento. No hay una disciplina de, por ejemplo, de reportar incidentes. Contacto con la comunidad no hay tampoco. Entonces hay una cantidad de procesos que se tienen que implementar que son desafiantes, pero que si no se implementan se devuelven al tiro. O sea, todas las empresas están buscando, no sé, pues el Copper Mark, el cobre verde, algunas incluso están pensando en Irma. Se tiene que... Creo que es Irma. Irma es un estándar, es un sello que tampoco me sé bien la sigla, pero es un sello, una certificación internacional muy, muy alta, es mucho más alta que el Copper Mark. Juanita Galás, nuestra socia Juanita Galás. Un placer tenerla en este Jueves Minero, Juanita. Ella creó Mima, así que, ya, bueno, ahora ya tiene que tener más Así, esclavos pues, que le hagan la Juanita. pega. Ya, No, Juanita. yo lo primero, felicitar al presidente por haber gestionado esta presentación, agradecerle a la Carolina, digamos, que esté aquí, que nos esté contando esto, sobre todo porque, tal como él mismo señaló, nuestro instituto está compuesto y sus miembros básicamente son ingenieros de la ingeniería dura, ¿ya? Y ha costado mucho todavía, digamos, que los diseñadores, antes de empezar a pensar en cómo van a explotar un yacimiento, entiendan de que se van a instalar en un territorio donde hay, aunque pareciera que no hay nada en el entorno, siempre se van a encontrar con comunidades y con un medio ambiente que es distinto, que puede ser el desierto, pero ese desierto tiene cosas que tienen un cierto valor, especialmente para las comunidades que viven en el entorno, ¿ya? Yo quería preguntarte, Carolina, ¿cómo has visto tú la evolución? Porque nosotros los viejos, digamos, algunos logramos hacer el cambio, otros realmente nos ha costado más. Esa es la verdad, ¿ya? Digamos, yo cometí muchos errores, yo llevo más de 30 años trabajando en el tema y ha significado a la fuerza tener que incorporar en la presentación de proyectos. Pero ¿cómo ves tú la juventud? Porque yo veo ahí que ahí tenemos hoy día, se supone el cambio, ¿ya? Ese cambio que es cultural más bien, ¿ya? Pero esto no está todavía en las mallas curriculares. ¿Qué te parece eso? Digamos, un poco por ahí. Yo no sé si tú has visto un cambio en ese segmento de nuestros profesionales. Mira, yo no, la verdad es que no tengo tanto contacto con los jóvenes, pero de lo que he visto, así que puede ser pura intuición y opinión personal nomás. Lo que yo siento es que precisamente porque no están las mallas curriculares, y si no está además en la cultura de la empresa, no necesariamente lo ven y termina de alguna manera como, no sé si no es disociándose la palabra, pero tiene que haber una cultura empresa mucho más relevante para que el tema se levante. Yo creo que la cultura de proyecto y el estilo que tiene además proyecto de sacar los temas rápido, de priorizar y de ir como derecho con lo que necesitan, manejando los riesgos y todo, es más difícil. Lo que sí es que también hay una preocupación de ser oferta para una gama más amplia de profesionales, porque también hay o sea, están los que siguen queriendo trabajar en minería, porque minería va a ser siempre o sea, sabemos que son empleos de la mejor calidad. Atraer profesionales con esa inquietud es más difícil. Y esa es una pérdida al final. O sea, la pérdida, por una parte, es
desaprovechar porque la cultura corporativa tenga un peso mayor y que por lo tanto la preocupación de un ingeniero, de una graduada, no sea, caiga en saco roto, y por otra que pierdas profesionales porque la imagen de la minería sigue siendo una imagen desconectada y que impacta. Y lo que se necesita es innovar, lo que se necesita es desafiar procesos. Y es complejo en minería porque es un aparato muy grande. Ahora, mi impresión es que basta con que a nivel de liderazgo se le dé prioridad y se destine tiempo, recursos, lo mismo que se hace con seguridad. O sea, de a poquito empiezas, por ejemplo, a decir, ¿sabes qué? No sé, pues lo que siempre pasa con el control de polvo, que empiezan súper bien y que a la semana se tapan y nadie nunca más lo... Perdón, perdón que diga eso, pero que a veces pasa, como estáis súper bien y los mejores estándares, pero no se le hace nunca mantención. Y dice, pero ¿cómo? Si son puros ingenieros, si saben, no, pues, son puros ingenieros o no puros ingenieros, con todo cariño. También hay abogados y psicólogos y periodistas que pasan por el lado y no se deja de ver. Rodrigo. Muchas gracias. Quería comentar, a mí, o sea, leí un par de papers y, bueno, conozco la tesis de Anita Carrasco, que hizo una tesis doctoral de las comunidades alrededor de Calama y su relación con la minería. Y las comunidades contaban que tenían un recuerdo en general bien valioso y atesoraban bien las experiencias que tenían con los gringos de Chuqui, digamos. Y que les daban trabajo de distintas cosas y les llegaban trabajos, digamos. Y encima los mismos gerentes gringos de esa época vivían en Chuquillo. Entonces Sí. había contacto con el top management de alguna forma, digamos. En cambio, y después cuando se nacionalizó, como que todo eso se perdió. Entonces para ellos había sido mucho mejor la relación con los gringos que con los profesionales chilenos de Chuquillo. Era eso nomás, que es una tesis súper interesante. Está buena. Dame el dato después. Mira, lo que yo sí creo es, con lo que conversaba con Juanita, se puede pasar a proceso. O sea, esto no es solo buena voluntad. Los especialistas comunitarios no es que se lleven mejor con la gente de comunidades, ni los técnicos ambientales, los ingenieros que trabajan en medio ambiente sean todos ambientalistas. Hay procesos y hay temas que basta con instalarlos y con valorarlos, pero tiene que hacerse de alguna manera. Y lo otro también que es súper importante y para eso hay que prepararse, es que los niveles de transparencia y de información son cada vez más altos. No son solo para aprobar un proyecto, tenemos que asumir que son permanentes y que si nos da nervio mostrarlo es porque están mal. Y si están mal, hay que arreglarlo. Entonces, en el fondo es, por una parte, si no se mide, no se gestiona, y por otro, si no se muestra, no se mejora. Pueden ser temas más generales, pero que... Y la presencia de la operación y que se vea. O sea, Chuqui antes, claro, tiene toda la fama de que fue un enclave, de que no se veía, pero por lo menos la gente vivía ahí. Juan. En función a algunas experiencias que he tenido, digamos, yo creo que el kit del asunto está en la interfase que actúa frente a la comunidad, digamos. O sea, hay que tomar el rol en forma seria, el rol de ciudadano corporativo, digamos, y trabajar de igual a igual dentro de la comunidad, con gente que hable el mismo lenguaje, que se pueda dar respuestas oportunas, concretas, a todas las inquietudes que nacen, sobre todo en los primeros momentos. Se preguntan muchas cosas que hay que responder en forma concreta, pero parece ser que el quid del asunto está en que en cierto momento se tomó
la costumbre de utilizar intermediarios que eran especialistas en, ¿no es cierto?, lobistas. Y en uno de los estudios que hicimos, que le llamamos análisis de la situación situacional, de la relación entre minera y comunidad, encontramos ese comentario, digamos, de que a la comunidad no le gustan los intermediarios, le gustan, y evidentemente le gustan, ojalá, conversar con el presidente del directorio, digamos, Sí. y conocerlo y verlo, y si hay una consulta, se le dé una respuesta concreta, y si no hay respuesta, se tomará un compromiso y se le responde. Pero uno de los asuntos importantes que estaba ahí, y otro estaba en el rol de nuestra institucionalidad, que nuestra institucionalidad tampoco estaba preparada para actuar como un buen intermediario u otro ciudadano corporativo también, digo. Entonces se sentían como desprotegidos. Ahora hago también un homenaje a las mujeres, porque normalmente hemos encontrado en el género femenino la mejor palanca para ir resolviendo situaciones que requieren tomar decisiones en forma rápida, conocer, cada uno defender con bastante argumento y convicción, digamos, sus posiciones, pero también con decisión, digamos, y han sido capaces de tomar las decisiones previo sobre todo a la gente joven, que ha sido muy, desde la misma comunidad se ha tenido, hemos retomado en las ocasiones en que yo he tenido oportunidad de actuar o de participar, he tenido una muy buena disposición y posicionamiento de las señoras que están en las reuniones comunitarias ampliadas, digamos. Sí, sí. Oye, una cosa que también es súper importante tener a propósito de cómo se lleva ese relacionamiento, igual hay normas, hay guías. O sea, yo creo que para los ingenieros y para todos en general, tenemos no solo las guías del Servicio de Evaluación Ambiental, sino que el tema de derechos humanos y empresa, que a mí me pasa que digo derechos humanos y empresa y a veces, a lo mejor no en este foro, pero se levantan como una incomodidad de decir, pero si las empresas no piensan al tiro en tortura o en detenciones. No, los derechos humanos hay cuestiones súper básicas, es como el derecho a un medio ambiente limpio, el derecho a capacidad, no, el tema de la vulnerabilidad y acceso o no acceso a empleo, servicio, medio ambiente y pueblos indígenas. Y sirve muchísimo a propósito de lo que tú decías también. Ahí está el tema de tenga un registro de quejas súper muy abierto, disponible, preocúpese de registrar todo y de responder. Es la mejor manera de prevenir riesgos. Al final, mucha gente se pone a la defensiva y la verdad es que lo único que estás haciendo es gestionar riesgo de mejor manera. Estás pensando en el largo plazo de la operación. Marcelo. Mire, yo quería comentar respecto, a mí me tocó trabajar 7 años en la industria de celulosa. La celulosa está inserta en la población misma. Y ahí la vinculación, por lo menos de mi experiencia, donde se ven obligadas, ¿ya?, a estar vinculadas directamente con la comunidad, eso ha obligado que los gerentes de planta, la supervisión, los operadores, valoren también sus variables que no son directamente relacionadas con la producción, sino que con las externalidades negativas que generan sobre la comunidad. Porque es la comunidad la que le exige, y no solamente le exige, sino que en determinadas circunstancias le impide operar. ¿Ya? Entonces, y por eso yo te decía de tu visión de la parte corporativa, ¿no? Porque en la medida de que
que se tenga que dar cuenta, no solamente por temas productivos, económicos, sino también por temas más blandos como son el tema ambiental, y se exige el cumplimiento de ello, el tema comunitario, realmente vincularse con la contratación local. A mí me tocó también estar en Codelco y ver la tremenda diferencia de cuando uno se vincula realmente con la comunidad versus cuando no se vincula, cómo es la relación y cómo facilita la comunidad la operación. Y cuando uno no lo hace, cómo eso lo dificulta. Entonces es clave, porque finalmente en la operación en la que está en directo contacto con la comunidad y generando externalidades tanto positivas como negativas. Y el no entenderlo eso y no ser eso parte del negocio, agrava todos estos temas que hoy día estamos viviendo. Sí, sí. Y al final hay que tomarlo o sea, necesitamos estabilidad de largo plazo para el negocio. Yo diría que minería y comunidad son los que más, el otro día conversaba, son los que más largo plazo tenemos que ver, incluso más que los gobiernos. Los gobiernos cada 4 años cambian. La minería va a estar ahí 20, 30, 40 años y la comunidad va a tener sus hijos, todos sus abuelos. Mauricio. Sí, Carolina, tú trabajaste en BHP y quería consultarte qué lecciones aprendidas podemos sacar del caso Punta Negra, donde se mezcla medio ambiente, comunidades, responsabilidad empresarial. Al final se mezcla todo lo que tiene que ver con los estándares de desarrollo sostenible para la minería. Sabes que ese es un súper buen ejemplo porque está con lecciones aprendidas bien duras. BHP tenía los permisos de extracción de agua de Monturaqui y de Salar de Punta Negra. Y partió como todas las operaciones con agua continental en los años 90 y con identificación de impacto en agua, en el Salar de Punta Negra, que hubo una vega de hecho que se secó. Y plan de manejo, plan de contención, bajó el consumo. Además, el Salar de Punta Negra, para los que no saben, es una extracción de agua que tenía el permiso de agua, pero que no tenía evaluación de impacto ambiental porque era más antigua que la ley. Por lo tanto, toda la gestión se hacía sin una evaluación. Tenía el permiso ambiental, pero no había pasado por evaluación. Y no había reconocimiento de que eso se había hecho en territorio indígena hasta el 2016. Recién en el 2015-16, a propósito de una investigación en el Congreso, BHP como que se da cuenta, entre en la consulta indígena de Cerro Colorado y el tema de Salar de Punta Negra, y además previendo que Monturaqui se acaba el 2020, empieza un tema mucho más activo, a propósito también del ICMM y el tema del consentimiento previo e informado, empieza un tema mucho más activo primero ahí el aprendizaje tienes que reconocer impacto, tienes que pedir perdón, tienes que reconocer que estás en territorio indígena. Y eso es muy difícil. Eso hay muchas empresas que todavía no lo hacen, porque el miedo, por una parte, de la incertidumbre de la inversión que tienes y además un tema, yo te diría casi cultural, pero si acá no hay nadie, pero si la comunidad está por allá lejos, pero ¿cómo van a decir que el territorio llega hasta por acá? Pero si nunca vienen, pero hay como todo un cuestionamiento en que es muy difícil aceptar la calidad de territorio indígena. Y el otro aprendizaje también es que no te puedes relacionar solo en función de un proyecto. Y no te puedes relacionar solo mientras estás sacando agua, por ejemplo. En el caso de Salar de Punta Negra no había prácticamente ningún relacionamiento, había un relacionamiento pero muy básico. Total, yo trabajé ahí, yo estaba a cargo de eso, así que no lo puedo decir, no estoy pelando a nadie. Había un relacionamiento muy básico
y no con estándares de relacionamiento con pueblos indígenas. Y no puede ser solo no puede ser solo por interés, porque después porque generaste un impacto que va a durar mucho más que el momento mismo. El plan de cierre también es relevante. Entonces, y además tienes una cultura, un pueblo originario que no tiene la misma cultura occidental o la lógica de empresa que tiene una empresa. Entonces, hay una serie de maneras de relacionarse y que tienen una lógica, y que por suerte hay cientistas sociales que te enseñan también cómo hacerlo. Porque por intuición o por buena disposición de las personas también se cometen muchos errores. Todos podemos tener buenas intenciones, y al final no servía de nada mientras no se metieran antropólogos, especialistas. Y lo otro también, a propósito de lo que decía Juan, involucramiento del equipo de liderazgo y confianza y visibilidad. El Salar de Punta Negra es un mal ejemplo, porque terminó también porque deberíamos haber alcanzado el acuerdo con la comunidad antes de demanda del Consejo de Defensa del Estado, y antes de que el acuerdo hubiera sido mediado en tribunales en vez de directamente. O sea, yo diría que fueron puras cosas en que estaba toda la intención, toda la capacidad instalada, y estaba por no tener las mismas prioridades en la toma de decisiones, o los mismos tiempos en la toma de decisiones, terminas con una demanda y al final con un acuerdo compensatorio, en circunstancias que lo podríamos haber hecho con acuerdo. Medio larga me salió el aprendizaje, pero... Anita, ¿qué es lo que... Perdón, Carolina. ¿Qué hace que hoy día las comunidades indígenas están... O sea, si tú tienes alguna idea, pues yo no sé. ¿Qué hace que hoy día las comunidades indígenas estén tan reacias a sentarse a conversar con las compañías mineras? ¿Tienes algún atisbo de lo que está pasando? Sobre todo en la primera y segunda región. Desconfianza. A ver, en el caso de las que están cerca del salar, pero en el caso de las comunidades atacameñas, sí, las comunidades atacameñas ya están en una posición en que no necesitan, ni económicamente, no necesitan acuerdos con las compañías mineras. Tienen la capacidad de decir que no. Por lo tanto, una vez como satisfechas sus necesidades básicas, uno podría decir, pueden decir, ¿sabes qué? No quiero sentarme a conversar, que fue lo que le pasó a BHP, con los mejores estándares, con todo resuelto, con el acuerdo con Peine y con las 4 del borde sur. Todo hecho perfecto. Ahora, BHP tenía la desaladora funcionando, o sea, el tema del agua era de respaldo, tampoco era que fuera tan necesario, no era el mismo caso que Saldívar. Saldívar necesita el agua, BHP tenía los 1.800 litros, los tenía cubiertos con la desaladora, entonces le dijeron, oye, ¿para qué me estáis pidiendo agua? Si no la necesita. Hubo como ese cuestionamiento. Y para las otras, si es agua, yo creo que tiene que ver con hagan una desaladora, si tienen plata, y armar dignidad, armar identidad, y empezar a generar ellos una institucionalidad en que no se sientan ninguneados por el tema. Yo creo que ahí la oferta de valor tiene que ser súper relevante, y tiene que ver con reconocimiento, con un montón de cosas que parecen más de política, pero que no es de política. Es como, a nosotros como chilenos nos gusta, bueno, no me voy a meter en eso, porque voy a hacer, pero tiene que ver con la multiculturalidad, con la plurinacionalidad. En la primera, yo creo que es desconfianza, porque no son operaciones, a ver, en exploraciones no dejan entrar a ninguna parte, pero ahí es más difícil.
Oye, pero a mí me queda un tremendo dolor de guata porque ¿a dónde está mete el bien común en esto? Yo aprendí de que el bien común se sobrepone al bien individual, pero aquí parece que no es así, ¿no? No, pero sí es bien común. Pero de por eso, ¿de qué común estás hablando? ¿El bien común de los que viven a 100 metros a la redonda? ¿El bien común de toda la región, de todo el país? ¿De qué bien común estás hablando? Por eso es que tienen que estar todos metidos. Medio. En el fondo, el diálogo no puede ser ni siquiera, y por eso es tan relevante instituciones fuertes o instituciones robustas, instituciones con una continuidad también en el Estado como garante, el Estado como... Lo óptimo es una plataforma en que no converse solo la comunidad con el titular de un proyecto o con el minero, sino que también estén, no sé, po, otras organizaciones, los proveedores, en el caso de la academia, que haya una masa crítica con los más interesados, con los que tienen los impactos directos y con los que pueden hacer las contribuciones, y ahí se toman los acuerdos. Al final lo que uno debe decir es, tengo un propósito común, quiero que le vaya bien a esta región y quiero que le vaya más bien a la que está a 3 cuadras del Rajo o a la que está a 1 kilómetro de la toma de agua. Carolina, pero a propósito de las instituciones, una de las cosas que yo he observado es que las comunidades, por decir bien vulgarmente, pero para que se entienda, no están ni ahí, por ejemplo, con la CONADI. No confían. No confían, no les interesa. Se habló de un ministerio también que podía atender los asuntos indígenas, que finalmente no prosperó, ni ha pasado nada, digamos. Entonces, cuando uno trata de juntar la empresa con las comunidades, las empresas están solas. No existe detrás una institución del Estado que haga de coordinación, de acercarlos, ¿te das cuenta? Porque más encima, la gente que trabaja en el SEA hoy día, ¿ya? Y también podría sumar un poco a la superintendencia, tienen una cuestión que es como pro indígena, es decir, o pro comunidades, hablemos de comunidades en general, porque estamos hablando de indígenas en particular, pero son las comunidades. O sea, uno nota el sesgo, uno nota de que la autoridad toma partido y es parcial hacia las comunidades, dejando a la empresa bastante sola en ese sentido. Y la empresa se queda un poquito sin argumentos para invitarlo a sentarse para llegar a acuerdos. O sea, en definitiva lo que se busca es llegar a acuerdos. Las empresas no quieren evadir a veces el acuerdo. Ya entienden que eso es natural para poder insertarse en un territorio donde llegan y cambian toda la vida del lugar. Ahí está el desafío, porque igual volvemos. Hay crisis de representatividad, hay desconfianza en las élites. Entonces, es un desafío, pero la única manera es teniendo presencia, teniendo planes, generando actividad local. O sea, hay un montón de cosas que se hacen, pero que se hacen con voluntad bien clara. Es difícil y es frustrante porque a veces puede ser que por una parte las organizaciones, los organismos de gobierno o públicos, claro, están como la CONADI o el Servicio de Evaluación Ambiental o el CIMEA, van a querer tener un sesgo porque tampoco quieren estar que se les cuestiona. No, que se les cuestione o que se les identifique con el titular del proyecto, Sí. que es lo que siempre pasa. Pero del otro lado, por lo menos la plataforma para hacer un foro, una plataforma, como suena feo que es como juntarse a conversar, pero no es juntarse a conversar. Un foro multiactor lo que hace es, este es el proyecto en común, esto es lo que vamos a hacer, estos son los pasos, y se va haciendo de alguna manera monitoreo de los proyectos. Han habido esfuerzos de hacer eso y no han resultado. Una pregunta. Mira, nosotros estamos hablando de empresa y estamos identificando a la empresa como a la cúpula superior pero nos olvidamos de los trabajadores. No nos olvidamos. Los trabajadores son relevantes, súper importantes. Exactamente, para allá quiero ir.
Entonces, las empresas, yo creo que hemos también descuidado allí la capacitación de nuestros trabajadores acerca de estos mismos temas, porque allí tenemos un cuerpo importante de embajadores de la empresa en la comunidad, sobre todo hoy en día, en la cual, a raíz de los turnos especiales, el radio de alcance de la población de trabajadores es mayor. Sí, Entonces, sí. ahí yo echo de menos capacitación en ese sentido, de darle relevancia a estos temas, para que va a costar bastante, yo creo, pero eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo Oye, perdona, pero yo veo que no es un problema de que por gusto, porque a mí se me ocurrió, tiene que haber una obligatoriedad, que tienen que ser acuerdos vinculantes, No. o sea, una vez que ya acordó el tema, si resulta que no son vinculantes, nos vamos a la chuña, ¿no? ¿Cómo son? Espérate, ¿A qué te refieres con vinculante? De que una vez que conversaron, se acordó la cosa y que valga, po. Porque si no, también sí, pueden decir, oye, no, pues yo cambié de opinión y ahora no quiero. bueno, no, eso también es, no, eso es súper relevante y eso está, me pasé muy rápido, parece, en la parte del acuerdo. El acuerdo lo que tiene son acuerdos en que no es solo tengo la licencia ambiental, sino que es un acuerdo en que la comunidad acepta y consiente en que el proyecto esté ahí. Y hay una serie de compromisos mutuos, pero que tienen que ver con entrega de información y con mesas de trabajo, pero incluso hay algunos que tienen que ser muy cuidadosos, que en los acuerdos de largo plazo en general, los Opportunity Agreements se llaman, tienen algo que se llama cláusulas de estabilidad, que son un acuerdo de reparto de beneficios, un acuerdo, una serie de trabajo en conjunto, pero en que dice, pero usemos el mecanismo de resolución de conflictos que tenemos acá en esta sede, y no cuestiones la licencia sin que haya habido pasado antes por una revisión bilateral o con arbitraje. Pero esa cuestión también a uno no puede aparecer diciendo, oye, no quiero tampoco un permiso para incumplir o para saltarme las obligaciones medioambientales. Pero existe, por eso no es solo que tengan el consentimiento, sino que es un consentimiento que además pasa después a un documento concreto. O sea, por una parte, la consulta indígena tiene un protocolo de acuerdo con una serie si se hace con el Servicio de Evaluación Ambiental, con una serie de requisitos, y lo que buscan las empresas también, y eso es el estándar ahora, es tener un contrato con la comunidad que dice, estas son, o sea, tengo la licencia ambiental, pero además tengo esta y esta obligación, y entrego, hay también un flujo de recursos que se comprometen y se entregan para que la comunidad misma sea la que, por ejemplo, implementa los proyectos de desarrollo comunitario, y ya no es la responsabilidad, o sea, es la responsabilidad de la empresa minera entregar los fondos, pero ya no es la empresa minera la que decide si va a ser una escuela, si va a ser un puente, si va a pintar no sé qué cosa, es la misma comunidad la que lo asume. Y eso genera un tremendo cambio. Eso da como para otra presentación, porque ahora la verdad es que nos fuimos más por los temas generales, pero que son importantes también. Y esos acuerdos son validados con notario, ¿eh? Normalmente tienen que ir con... Ahora, y se puede pedir que no sean públicos, que sea un acuerdo entre la comunidad y la empresa. Sí, sí. Porque tal como dice Carolina, incorpora recursos, digamos, que la empresa pone para ciertos periodos y bajo ciertos hitos, digamos, de desarrollo del proyecto. En el caso también como un aprendizaje que fue porque la experiencia de los abogados que teníamos otros contratos, en el caso de los acuerdos de Cerro Colorado, todo lo que son las obligaciones en general, o sea, todo el contrato y los convenios es público, pero hay un anexo que tiene los montos que se entregan, y esa hojita es privada. Porque además la otra complejidad es que eran 7 comunidades distintas, en que además tienes que definir cuál es el impacto,
cómo se compensa, cuántos habitantes son, tamaño de la comunidad, tamaño del territorio, y según eso ir negociando Oye, pero con con todas cada esas uno. restricciones, ¿vamos a poder cumplir con la demanda que el mundo necesita y que a todos nos satisface? Tenemos que Y que a partir todos ahora mismo. necesitan. Eso, Porque si no, no vamos a llegar a las necesidades. Si no No, no llegamos vamos a a llegar. eso, No, Sergio, los montos no son No. montos que la minería no pueda cubrir. Ah, no, No. en montos en los acuerdos, no, son asociados al tamaño de la comunidad y a las necesidades de la comunidad, no son porcentaje de utilidades, por o ejemplo. sea, no te come el león. No, Eh, no, Ah, no, en pero ningún como caso, ustedes lo no. mostraban, yo decía, No, te pero come es el león, no puedes difícil dar nunca nada. alcanzarlos, pero No. no es llegar y dar plata, hay una cantidad de recursos y de personas y sobre todo de estándares ambientales que cumplir que son los más complicados. Ahora, O sea, ahora- efectivamente hay comunidades que hoy día están Ni siquiera imponiéndose, han estado en el Congreso, hemos sido invitados a charlas donde las comunidades indígenas están pidiendo cosas como ser parte de los directorios de las empresas. Sí. Todavía no hemos llegado ahí, pero que la petición Pero está no sobre la están mesa, ese está. es otro tema. Son parte Oye, de las pero- negociaciones. de Nosotros nos riesgo. pidieron participación en los beneficios, o sea, porcentaje de las utilidades. Y no, en la negociación se dijo que no nomás, pues, pero Albemarle le sí dio porcentaje en las ventas, que es peor. O sea, no Sí, sé pues, si sí. peor, pero es otro negocio en litio, entonces ellos podían dar porcentaje en las ventas. No es comparable con minería. 3%. Pero el problema es que sirven, hoy día son referencias, ese es el problema hoy día. Sí, Hoy día dicen, bueno, ¿y cómo esta empresa pudo? sí. Mira, sí. Claro, si el tema es que no se reduce, además cuando es solo plata, el problema lo tenéis de vuelta a los 2, 3 años en que el impacto negativo que se produce entregar dinero a una comunidad genera una cantidad de conflictos como a cualquiera que nos pasaría. Imagínate que en la cuadra, en la manzana, nos dieran... Lo pasaríamos bien, pero... Mira, Y por no, último, yo creo que ya tenemos que empezar a cerrar, también asumir que las comunidades no indígenas pueden estar incluso más vulnerables y es más difícil llegar a acuerdos. Las comunidades indígenas tienen un tejido social y tienen una gobernanza que hacen fácil conversar con ellas, al menos las comunidades de la cuarta región hacia el norte. Con lo atomizadas que pueden estar, no es fácil, pero es posible sentarse a conversar. Y hay como una cultura Ya. también ancestral de negociación. Pero los pescadores, las comunidades rurales, están igual de vulnerables y se deberían aplicar los mismos principios por seguridad de la inversión y del largo plazo. así es. Bueno, colegas, Bueno, un bueno, par de preguntas más no. nomás y paramos porque si no nos vamos a seguir. No, de no verdad- alcancé a de terminar verdad. lo que... De verdad, no, tú lo vas a terminar, Juan, pero de verdad, pucha, primero me comí el león, después veo parece que hay luz al final del camino, pero de repente se presta para muchas alternativas de abuso y que al final el que pierda Chile, po. Ah, ¿por qué? Porque no se pueden hacer nomás, po. ¿Y por qué? Porque un par de señores quieren que no nomás, po. Pero bueno, ustedes dicen Mira. que no es así, que se puede lograr. Bueno, yo cruzo los dedos y ruego a Dios que así sea, porque si no, oye, estamos fritos. Vamos a tener Es que súper salirnos de la difícil minería. lograrlo, es súper difícil lograrlo, pero hay cosas que hacer distintas también de parte de las empresas y las industrias, pero está todo, o sea, hay toda una estructura que busca que se haga. Puede que sea todavía que estemos a nivel de ensayo y error, pero está bastante, pero en el fondo no hay motivo no es razonable resistirse. Ya. Porque la cuestión no es solamente, no es la comunidad la que lo pide, es el CEO de BlackRock también. Entonces, ya no es el especialista comunitario el que dice, oye, pero el dinero puede costar a la señora. Es el viejo que está en Wall Street que dice, oye, pero no le contestaste a la señora. Y por suerte en Chile todavía estamos en un nivel, por suerte, en que las ONG internacionales no están metidas acá.
No somos Colombia, o no somos Perú, en que la ONG está directo y la marcha se llevan y van y viaja de la comunidad más recóndita, se va a la Junta de Accionistas de Londres y se presenta como accionista para reclamar sus derechos al frente del presidente del directorio. Eso a nosotros, a Chile, no sé por qué no le pasa. Le sale Pero ha pasado a más. Carolina, le pasó a empresas, clientes míos le ha pasado, que han ido a Canadá y se han Sí, incluso golpeado. Bueno, en Canadá hay un buen ejemplo que son los principios que se generaron después del acuerdo inicial en Whitehorse. Y eso es interesante, es lo que estamos también empeñados en impulsar acá en Chile, digamos. ya. Bueno, Último mensaje. Es operacional, es ingenieril, necesita gestión, necesita con un buen plan de proyecto de ingeniero, esto se puede, por lo menos se puede encaminar. Si no partimos por ahí, no lo vamos a lograr. Por muy muy bien. simpáticas que sean las especialistas comunitarias. Muchas gracias, Carolina. Gracias, Carolina. Realmente, Gracias. realmente Gracias, primero José. quedé Gracias y aplastado felicitaciones. primero, pero bueno, ya escucharemos la segunda No, parte sí, de la igual hay que saga. hay que estar espantados, si no, no nos vamos a mover. Ya, gracias. Ya, Colegas, un se abrazo. pueden retirar nomás y el que se quiere quedar para conversar este tema u otro se puede quedar un rato. Gracias, gracias, Carolina. Gracias. Chao, chao. Chao.